Bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje, cada juego es una lección, cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad, encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, ya hemos venido probando la acústica del lugar y pues gracias a Dios da para que no tengamos que gritar mucho. Si alguien no me escucha en algún rato, por favor nos avisa, pues y modulamos un poquito la voz. Lo importante es que todos estemos pues alineados, escuchando la palabra del Señor, y para eso estamos acá el día de hoy. Quiero darles la bienvenida. Quiero invitarles también a que abramos nuestras Biblias antes de poner este tiempo a los pies del Señor, para la lectura bíblica ubicada en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, si son tan gentiles. Lucas, capítulo 2, versículos del 21 al 38. Conforme lo encuentran, les invito a que por favor tengan la bondad de ponerse de pie para dar lectura a la palabra del Señor como congregación en este día domingo. Lucas, capítulo 2, versículos del 21 al 38. La palabra del Señor dice: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma,
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, a veces cuando parece que la oscuridad nos gana, y no me refiero a la de los cortes de energía, hay que recordar que la palabra de Dios brilla con mayor intensidad en aquellos lugares donde la oscuridad trata de ganar terreno. Quiero invitarles, mis amados hermanos, a que no nos desanimemos con las noticias que diariamente escuchamos, que leemos, o la forma en la que ustedes se informen respecto a las cosas. Pensemos que cada afrenta de este mundo contra Dios es una oportunidad para que el Evangelio resplandezca, una oportunidad para mostrar a Jesús con su rostro resplandeciente de santidad, enseñándonos que solo en Él hay certezas y que solo en Él hay salvación. En los primeros años del Señor Jesucristo, como bebé y como niño, es poco lo que se nos dice de Él. La atención pareciera estar centrada en las personas que están a su alrededor, en los pastores, en Herodes, en María, en José y en tantos otros. Pero lo cierto es que el Señor es el que le da sentido a toda la narración bíblica. Dicho de otra forma, ni María, ni José, ni los magos de Oriente, ni ninguno de los otros personajes que está alrededor de la narración de los primeros años de Jesús sería relevante ni trascendente si Jesús no estuviese con ellos. ¿Sí? Esto es importante tenerlo claro, porque a veces en nuestro tiempo nosotros creemos también que valemos por nosotros mismos. ¿Sí? Y que si estamos sirviendo, si estamos haciendo una cosa por acá o por allá en la iglesia, pensamos que somos nosotros los que estamos brillando y es Dios el que nos tiene que bendecir porque le estamos haciendo un favor, y eso es un error. Es un error de la iglesia a nivel del mundo en realidad. Y les traigo esto a colación porque hace 2 días escuché o leí más bien una frase que me llamó mucho la atención del pastor John MacArthur. John MacArthur decía que las iglesias están siendo atacadas y están siendo, palabras más, palabras menos, invadidas de falsas doctrinas porque se han convertido en espacios para entretener a la gente. Cuando la iglesia no es un espacio de entretenimiento, nosotros no venimos acá a poner música para que todos nos sintamos mejor, ni a hablar bonito, ni a poner ninguna cosa que les llame la atención a ustedes. Venimos a darle gloria a Dios. Cuando oramos hace un momento, como siervos del día de hoy para este servicio, les decía a todos los hermanos que nosotros tenemos una sola cosa que tenemos que tener claro en todo lo que hagamos hoy y siempre, que la gloria es para Dios. Y es importante recordar esto en un mundo que cada vez más se deja bombardear, desde lo cristiano incluso, por espectáculos. ¿Sí? Hay espectáculos por doquier. Es llamativo en realidad lo que está pasando en este mundo. Pero yo les invito a que no nos desanimemos, a que recordemos siempre que nuestra confianza descansa en el lugar correcto, cuando descansa en Cristo. A que busquemos en Él la respuesta a las dificultades, siempre que entendamos que Él es la única respuesta. Juan Frank nos decía hace algunos meses, desde la alabanza, cuando todavía teníamos amplificación, que Cristo no es el mejor camino, sino que Cristo es el único camino. Entonces, una paráfrasis de un mensaje que algún rato escuchamos, y es cierto, Cristo es la única alternativa que tenemos. No hay más, no es la mejor, es la alternativa. ¿Es Él o nada? Así de fácil. Y nosotros tenemos que recordar eso cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando vemos a los otros personajes bíblicos y cuando nos vemos en la aplicación hoy acá en nuestros días. No importa cuántas veces repitamos, cada vez que lo decimos cobra más sentido, hermanos, que los seres humanos nos hemos acostumbrado a creer que tenemos el conocimiento que Dios no tiene, las ideas que a Dios no se le ocurren y la visión de la que Dios carece. Una afrenta terrible, en realidad, a la situación que estamos viviendo. Porque cuando yo regreso a ver a la palabra de Dios, cada vez que me encuentro con personas que piensan saber más que Dios, solamente vemos fracasos y destrucción en el pueblo de Israel. Lo mismo pasa en nuestros días hoy. Por lo tanto, en sus vidas, en la mía, en las de todos, en la oración diaria, yo les invito a que incorporen algo importantísimo para nuestro diario quehacer.
poner a los pies de Dios nuestros pasos y pedirle que sea Él el que nos muestre qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que quiere de mi desempeño profesional, qué es lo que quiere de mi familia, qué es de lo que quiere mi desempeño como padre, como siervo, y cada uno de ustedes en el mismo sentido. De tal manera que cuando ustedes pongan un pie en tierra después de bajar de su cama, de despertarse, lo primero que hagan es encomendar su camino a Dios. De tal manera que en el correr del día a día sea Él el que les muestre lo que tiene para ustedes. ¿Sí? Esto es muy, muy importante y les invito a que se convierta en una costumbre del día a día. No dejemos que sea una excepción, sino una regla sana. Así como Juan advierte en su palabra, en su evangelio, perdón, en la palabra de Dios, que todas las cosas son hechas por Jesús y para Jesús, nosotros también tenemos que poder afirmar que en nuestra vida todo lo que recibimos proviene de Él y todo lo que hacemos con lo que Él nos ha provisto es para la gloria de Él. ¿Sí? No se olviden, ninguno de ustedes tiene nada que esté puesto, no tienen nada en sus bolsillos que Dios no les haya provisto. Y todo lo que ustedes tienen ahí tiene un objetivo, glorificar a Dios. No es para su comodidad, no es para su deleite en primer lugar, sino que la gloria debe ser para Él. Por lo tanto, mucho, poco, azul, blanco o del material que sea, la gloria de Dios es y debe ser siempre lo más importante. Les invito a que ahora, como tienen la palabra de Dios, nos deleitemos pidiéndole a Él que nos dirija por medio de su Espíritu Santo y que Él ministre su palabra. Hoy oremos para poner este tiempo a los pies del Señor. Padre amado, gracias por esta mañana y gracias, Señor, por darnos la bendición de poder contar con tu palabra, de poder abrirla, de poder estudiarla, de poder escudriñarla, de crecer, Señor mío, en ti como una decisión, Señor, y no como una alternativa, como un acto de obediencia, Señor mío, y no como una posibilidad. Padre amado, gracias por cada uno de estos corazones que hoy serán y seremos todos ministrados por tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo. No permitas que nada que no provenga de ti sea dicho y que todo sea solamente para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Ok, quisiera ponernos en contexto. Seguimos avanzando en los evangelios, ¿no es cierto? Ustedes ya se habrán dado cuenta que estamos siguiendo el orden del evangelio de Lucas por temas, ¿sí? Y por temas cronológicos en realidad. Y pues hoy nos tocó en detalle de la planificación hablar justamente del segundo capítulo de Lucas. Ahora bien, yo quiero hacerles una pregunta y quiero iniciar esto con una pregunta sencilla. Si yo les pregunto ahora qué libro es más importante, el del profeta Joel o el evangelio de Lucas, ¿ustedes qué me responden? ¿Alguien piensa algo diferente? Me maravilla, me encanta, porque eso significa que la congregación de San Marcos entiende que la palabra de Dios es una sola. ¿Sí? Que entiende que no hay mayor importancia en una parte que en otra. Sabemos nosotros, porque segunda de Timoteo, entre otras, nos dice, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿no es cierto? Lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces. Ahora interiorícelo. Si usted y yo sabemos que la palabra de Dios es eso, palabra de Él, no hay desperdicio en la palabra de Dios. ¿Sí? Nada está de más, ni nada es más importante que lo anterior, porque Dios es uno solo y nos revela la parte que Él ha querido revelar de su deidad a nosotros a través de este precioso libro. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo claro para lo que vamos a ver ahora. Y es posible que, según nuestra manera de ver humana, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, tendamos a pensar que hay porciones que son más importantes que otras. Seguramente muchos de ustedes tienen subrayadas sus Biblias con algunas porciones que les han impactado más, que está muy bien, ¿sí? Porque significa que en algún momento Dios le habló a usted a través de esa porción bíblica y le dejó algo que usted tenía que procesar, lo cual está perfecto, ¿sí? Pero eso no significa que eso sea más importante ni que lo que antecedió, ni que lo que vino después, ¿sí? Entendamos que la importancia es la misma, eso sí. Hay momentos en los que Dios nos habla de manera personal a través de su palabra y nos permite entender a la luz de nuestras circunstancias, de nuestros momentos, cosas que antes, cuando leímos la misma porción, no entendimos. ¿Sí? Y es que la palabra de Dios es tan grande y tan maravillosa, ¿sí? Que no tiene absolutamente nada que ver ni nuestro estado de ánimo, ni nuestro nivel de conocimiento. Dios habla por medio de su Espíritu Santo a los doctos y a los neófitos. Dios nos habla a todos y nos habla con autoridad y nos enseña lo que tiene que mostrarnos. La palabra de Dios está para que todo el que sea guiado por el Espíritu Santo la pueda entender.
¿sí? Y eso es muy importante tenerlo claro. Ahora bien, para entender estos primeros 4 versículos, ¿sí? De la porción de la palabra de Dios, que por ahí ustedes la leyeron algunas veces, pero pues no parece dejar muchas cosas que ver, vamos a verlo de otra manera el día de hoy. Eh, vamos a pensar un poquito en los oficios del Señor Jesucristo. Seguramente ustedes habrán estudiado en algún momento que el Señor Jesús vino al mundo para cumplir con 3 oficios, con el de rey, con el de sacerdote y con el oficio de profeta. ¿Sí? Rey, sacerdote y profeta, ¿no es cierto? Seguramente habrán escuchado eso en más de una ocasión. Y quiero que nosotros nos detengamos un momento breve en explicar esto, porque eso nos va a permitir entender mejor lo que viene después. Primero, ¿por qué decimos que Jesús es rey? Recordemos 2 eventos importantes. El primero, el linaje de Jesús. Viene del linaje del rey David. Regularmente los linajes de los reyes dan como resultado un rey al final, ¿sí? Con la diferencia de que Jesús es el rey definitivo, ¿sí? Una promesa cumplida a David en la persona de Cristo. Primer lugar. Segundo lugar, si nosotros somos un poquito más detallistas en esto, nos vamos a ir al libro del Apocalipsis, en cuyo capítulo 19, versículo 16, se nos dice que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Entonces, no solamente estamos hablando de un rey más en el linaje, sino que estamos hablando de el rey, el reinado definitivo, del Señor de todos los señores y del Rey de todos los reyes. Si ustedes son más detallistas, verán que en sus Biblias dice Rey con mayúscula y Señor con mayúscula, y Reyes en minúscula y Señores con minúscula, ¿sí? Lo cual pone un nivel de importancia aún mayor sobre la persona de Cristo. 2, sacerdote. En el Antiguo Testamento, la función fundamental del sacerdote era mediar, reconciliar, estar en el medio entre Dios y el pueblo. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes qué hacía para poder reconciliar al pueblo? Hacía los sacrificios, ¿no es cierto? Había un tema de sacrificios periódicos y había otro tema de un sacrificio que hacía una sola vez al año, para lo cual el sumo sacerdote se purificaba y tenía todo un proceso y entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, ¿sí? Atrás del gran velo, para en la presencia de Dios entregar la ofrenda, ¿no es cierto? ¿Qué hacía? ¿Cuál era el propósito de la ofrenda? Pedir perdón por los pecados del pueblo. No sé si ustedes sabían, pero el sumo sacerdote entraba con una soga amarrada al lugar santísimo. ¿Para qué? Porque en caso de que no se haya purificado bien y haya entrado en pecado, el rato que esté en la presencia de Dios, ¿qué pasaba con el pobre caballero? Hasta luego, ¿verdad? ¿Sí? Y si se muere el sumo sacerdote, había que sacarle. ¿Y quién iba a entrar a sacarle? Nada, había que jalar la soguita. ¿Sí? Para sacar el cuerpo, básicamente. Que seguramente habrá pasado en más de una ocasión. ¿Sí? Y es que el tema es que con Dios no hay medias tintas. Y aquí quiero parar en algo importante que señalamos en la Casa de Formación Bíblica hace un rato nada más. Nunca nos olvidemos con quién estamos tratando. ¿Sí? Es Dios de quien estamos hablando. El nombre de Dios era tan sagrado para los israelitas en un momento del tiempo que casi se olvidan cómo escribirlo, porque no lo usaban para nada. ¿Sí? Entonces realmente era tan sagrado que ya se olvidaron de las vocales, ya no lo ponían igual, ¿verdad? Y casi se olvidan de cómo se escribe. Qué interesante el respeto que se le daba antes al nombre de Dios y cuál le damos ahora, en donde Dios se ha vuelto hasta tema de memes y de burlas y de tomarle a Dios como si fuese un amigo más del montón, cuando eso no es así. A veces he escuchado con preocupación que algunas personas me dicen, ¿sabe qué, hermano? Lo que pasa es que yo estoy peleada con Dios. ¿De verdad ha escuchado lo que me está diciendo? Puede repetirlo y volverlo a escuchar usted con atención. ¿Cómo puedo yo pelearme con Dios? ¿Qué objetivo tiene? Eso es un disparate. ¿Sí? Yo no puedo ponerme al mismo nivel de Dios para contender con Él. Dios tiene un nivel distinto y nosotros tenemos que entender eso con claridad. No nos estamos refiriendo a alguien del montón. Él es único. Debemos tratarlo con el respeto con el que se merece. ¿Quién es? Tercero, antes de terminar esto. Al final del día, el Señor Jesucristo vino acá para ser el mediador también definitivo. ¿Sí? Vino a ser el mediador definitivo porque ya no necesitamos sumos sacerdotes. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde? ¿Qué pasaba en el templo? El velo se rasgó. ¿Sí? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. ¿Para qué? Porque eso simbolizaba que ahora nosotros, en los méritos de Cristo, teníamos acceso a la misma presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Él nos hizo aceptos ante el Padre y nada ni nadie más.
mucho menos yo mismo. Y digo mucho menos porque yo no puedo ser agradable a los ojos de Dios, nunca, por mis propios medios. Entonces, alguien algún rato me explicaba que era algo así como que Dios se pone unas gafas en las que está la sangre de Cristo y por medio de esas gafas los ve. Si a usted le sirve esa figura, pues piénselo así. Es la sangre del Señor Jesucristo la que a usted y a mí nos permite llegar a ese lugar santísimo, pero ahí nos permite llegar allá. ¿Sí? Nos sentamos y buscamos de Dios y llegamos a su misma presencia en el lugar santísimo con Él. Así que el Señor Jesucristo cumplió con su rol de sacerdote definitivo. Finalmente, profeta. El oficio de profeta consistía en ser portavoz, en hablar por alguien más. Cuando usted le predica la palabra de Dios a alguien, usted está siendo un profeta de Dios. ¿Sí? Y con eso desmitificamos la falsa concepción de profecía, porque nosotros pensamos que las profecías son predecir el futuro. Y eso no es necesariamente cierto. Los profetas del Antiguo Testamento traían diversidad de mensajes al pueblo. La mayoría de esos mensajes no eran sobre lo que iba a pasar en el futuro, era una exhortación por lo que estaban haciendo en ese rato. Más o menos cuando ustedes les dicen a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, mijito no meterá los dedos en el tomacorriente porque si mete se va a electrocutar. No es que usted está prediciendo el futuro, le está diciendo lo que es lógico. ¿Sí? En esta parte los profetas cumplían con esa función. Hoy, cuando hablamos del Señor Jesucristo como profeta, desde luego hablamos de que era el interlocutor perfecto, porque venía trayendo la palabra de su Padre para nosotros. Él se sujeta a su Padre para darnos un mensaje. Y entonces el Señor Jesucristo es el profeta definitivo, porque Él vino a hablar su propia palabra con nosotros. ¿Sí? Si ustedes se fijan, cada vez que Jesús hace mención a la palabra de Dios, la trata como propia, porque es su palabra. ¿Sí? Él habla de lo que Él dijo antes y de lo que ya estaba definido. Entonces, el Señor Jesucristo cumple cabalmente con cada una de las tres cosas. Él se caracterizó por hacer las cosas completas y en su totalidad. Y entonces, ahora sí, con estos tres roles, pensemos en el Señor Jesucristo acá, partiendo del hecho de que todo lo que Él hizo, lo hizo perfecto, lo hizo total y lo hizo completo. Muy bien, versículos del 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. El Señor Jesucristo dijo de sí mismo en Mateo 5, 17 al 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, oí los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. El versículo 21 nos habla del Señor Jesucristo cuando fue circuncidado, es decir, a los 8 días, tal como lo mandaba la ley judía. ¿Qué ley? ¿Dónde está esta parte? Vamos ahora sí, si lo quieren anótenlo para en honor al tiempo no me pueden escuchar nada más. Génesis, capítulo 17, versículo 12. Y de edad de 8 días, escribió Moisés, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Es lo que Dios le dijo a Abraham y lo escribió Moisés. Solo como dato, ¿no? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Dentro de la ley judía, no solo se consideraba el hecho de ser varón, sino también había otras cosas que había que entender, como por ejemplo el tema de la primogenitura. A eso se refiere cuando dice del varón que abre la matriz de su madre. ¿Sí? Este será algo así como consagrado, tenía un tema especial dentro de la cultura judía, y eso se cumple de esa manera. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, sus padres cumplieron en la persona de Cristo todo lo que la ley decía que tenía que hacerse. ¿Sí? A los 8 días el Señor Jesucristo fue circuncidado como cualquier otro judío de su tiempo. ¿Sí? Luego fue al templo a ser presentado como cualquier otro judío de su tiempo. Y luego se llevó una ofrenda como se la llevaba por cualquier otro judío de su tiempo. El Éxodo 13, versículos 1 y 2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abra la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es.
Recuerden ustedes que el principio de ofrendar a Dios no tenía nada que ver con darle de lo que me sobraba, sino con darle de las primicias de lo que Él ya me dio. ¿Sí? En este caso, los primeros hijos, los primogénitos, estaban consagrados de una manera especial a Dios. ¿Sí? De ahí el peso de la primogenitura en la cultura judía. Y con respecto a la madre, vamos a ver un poquito, la madre de los niños judíos. En el libro de Levítico, capítulo 12, versículos 2 y 6 dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, y ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fuesen cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Jesús no debía tener reproche alguno entre los suyos en cuanto al cumplimiento de la ley. Si ustedes se fijan, nunca hubo acusación sobre él que pueda prosperar sobre el incumplimiento de algo. Tal vez vendrá a la mente de ustedes cuando a Jesús se le reprochaba por el tema de trabajar en el día de reposo, ¿no es cierto? Cuando le cuestionaban que por qué sanaba y por qué hacía esto. Ahí el Señor Jesucristo utilizó el momento para explicarles lo que verdaderamente significaba guardar el día del Señor. ¿Sí? Que no tenía nada que ver con lo que hacían los fariseos de aquel tiempo, ¿verdad? Que era contar los pasos. Ellos sabían que medían exactamente el paso para el baño, para la cocina, y se quedaban acostados el resto del tiempo para guardar el domingo, ¿sí? O el sábado en el caso de ellos. ¿Sí? Esto el Señor Jesucristo les dijo, vayan a calmarse con eso. ¿Quién les dijo a ustedes que tenían que andar contando pasos? ¿De qué se trata esto? Les dijo, y ahí utilizó la parábola de las ovejas, ¿se acuerdan? Cuando les dijo, oigan, si ustedes tienen 100 y si se les pierde una, si es del día de reposo, no le van a ir a ver. Claro que sí, porque resulta que el tema del reposo es un tema de honrar a Dios, con las primicias de todo. Por eso nosotros tenemos el domingo como el primer día del Señor y nos congregamos para darle gloria a Él. Pero hasta donde yo sé, ninguno de ustedes mide sus pasos ni los kilómetros de su casa para acá para asegurarse de no pasarse, ¿verdad? Y luego regresa a pasar horizontal el resto del domingo. ¿Sí? Algunos quisiéramos, pero no todo se puede. ¿Sí? ¿Verdad? El punto en esto es, hermanos, que tenemos que entender qué es lo que realmente significa la palabra. Y el Señor Jesucristo utilizó este tema para explicarles a los judíos que su concepción sobre el guardar el día de reposo estaba equivocada. ¿Sí? Totalmente equivocada. La gloria es para el Señor en este día y por eso estamos congregados aquí el día de hoy. Y entonces, el cumplimiento de la ley fue el marco. Sin embargo, nosotros vemos que además hay otros personajes que están dentro de todo esto, ¿no es cierto? Ya sabemos que él cumplió, que lo hizo todo completo, lo cual está muy bien. Para entender un poquito más qué es lo que el Señor quería decirnos con todo esto, vamos a continuar con los versículos 25, 26 y la parte A, la primera parte del 27. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Me quedo en la parte A de ese versículo. Recordemos que el autor del Evangelio, que es Lucas, pudo determinar con claridad y determinaba con claridad los eventos que pasaban. Y en este caso, si ustedes son detallistas, se han dado cuenta que Lucas habla de la obra del Espíritu Santo en Simeón y lo repite varias veces. Si es que ustedes no conocieran el libro de los Hechos y solamente se encuentran con el tema del Espíritu Santo acá, pues dirían, ¿y de qué está hablando? ¿De qué espíritu está hablando en este caso? Como ustedes han estudiado la Biblia, ya saben qué pasa con el libro de los Hechos, les debo recordar que el libro de los Hechos de los Apóstoles, como lo conocemos nosotros, realmente, en opinión de varios estudiosos, opinión que comparto, debería más bien llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque lo que vemos nosotros es al Espíritu obrando en la nueva iglesia. En este caso, Lucas hace mucho énfasis y es el autor que más repite y habla del Espíritu Santo en sus libros. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que obra en la vida de Simeón. Y aquí vemos al Espíritu Santo posándose y llenando a Simeón, vemos cómo le revela su voluntad sobre la vida, para su vida, y finalmente vemos cómo le mueve a cumplirla. ¿Sí? Entonces, primero, Simeón no tenía ni idea de qué era el Espíritu Santo, pero vemos cómo le llena.
luego le dirige y luego le hace cumplir lo que le había prometido. ¿Sí? Qué lindo es saber que el Espíritu Santo que obró en la vida de Simeón es el mismo Espíritu que está obrando en su vida y en la mía. Como les dije antes a los hermanos, ninguno de los que está sentado el día de hoy aquí vino acá por cuenta propia, sino porque el Espíritu de Dios les trajo para acá. Todos estamos aquí por la misma razón. El Espíritu Santo nos trajo. A mí me encanta entender eso, porque me doy cuenta de que una vez más no tengo mérito alguno en estar parado aquí al frente, ni en estar sentado, ni en hacer nada aquí. Todo es por y para Él. Simeón, quien en términos literarios podría entenderse como el personaje principal de la narración. ¿Se acuerdan cuando hacían análisis literario entre cuarto y quinto curso? Para los más mayorcitos y para los más jovencitos entre segundo, sí, primero y segundo de BGU, se llama, ¿no es cierto? Sí, Bachillerato General Unificado se llama hoy. Cuando les enseñaban análisis literario, les decían leer un texto y les hacían entenderlo con preguntas, ¿no es cierto? ¿Quién es el personaje? Si ustedes ven esto, seguramente, si no son cristianos, dirían que, pues Simeón, ¿no es cierto? Porque Simeón obró el Espíritu, Simeón fue el que se fue, Simeón fue el que habló. Pero resulta que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, entendemos que la literatura no se aplica, o el análisis literario no se aplica en las cosas de Dios. Porque el personaje aquí no es Simeón, sigue siendo Dios. ¿Sí? Dios obrando para que las cosas pasen, el Espíritu Santo convenciéndonos y el Señor Jesucristo presente. Es Dios Trino una vez más. Él es el protagonista de esta y toda la palabra de Dios. El resto solamente son y somos hasta hoy instrumentos en las manos del Creador. Todo lo demás está aquí. Y entonces, la palabra nos enseña que la obediencia trae bendición. Y nosotros no vemos a Simeón refunfuñando o asistiendo de mala gana. Entonces, no, ya vengo a pararme aquí 20 años y hasta ahora no le veo al Salvador. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? No vemos ese tipo de refunfuñada, ¿verdad? Otra cosa que es importante ver y es entender es que Dios cumple con sus promesas siempre, pero las cumple en su tiempo. Conveníamos también en la clase de hace un momento recordar a Abraham, a quien se le prometió una descendencia enorme que no se podría contar. ¿Abraham vio esa promesa cumplida en su vida? No. Abraham murió muchísimo antes de poder ver a la multitud que Dios le ofreció. Dios le ofreció a Abraham que de su simiente vendría la salvación y la bendición para todas las naciones en la persona de Cristo. ¿Abraham vio eso? No. Abraham murió mucho antes de que Jesús venga al mundo. El tema es que el mundo de hoy nos ha llevado al vértigo de pensar que Dios tiene que hacer las cosas en mi tiempo. Entonces, si Dios me manda a predicar la palabra, yo quiero que se conviertan 5,000 ahorita. Y si no pasa eso, me molesto, me enojo, contiendo con Dios. Por eso les decía al principio que nos hemos olvidado de darle el lugar que corresponde en nuestras vidas al Señor. Y al ser Dios, Él hace las cosas soberanamente, perfectamente y a su tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que nuestra misión aquí y ahora es una sola: obedecer. Si Dios nos pidió hoy que alabemos a Dios sin energía eléctrica, aquí estamos. Qué bendición, ministerio de alabanza, ver esto el día de hoy aquí. ¿Sí? Porque cantamos y alabamos al Señor sin problema. Claro que la luz es más cómoda, claro que puede resultarnos atractiva. Pero para Dios lo que importa es la disposición del corazón. Y la disposición del corazón no tiene nada que ver con la luz, la oscuridad, la energía o la falta de ella. Así que qué lindo que podamos hacerlo. Qué lindo que cuando construyeron este espacio, los hermanos que nos antecedieron, lo hicieron con una acústica suficiente como para que en términos generales la amplificación no sea imprescindible. Hermanos, yo no estoy gritando. ¿Sí? Les digo, en realidad, entonces me siento muy tranquilo y doy gracias a Dios porque Dios en su plan perfecto dijo, sí, ¿saben qué? Vamos a permitir que la iglesia San Marcos se construya de esta manera. Vamos a poner el templo así porque yo tengo un plan. Y les aseguro que hace 25 o 30 años, cuando se ponía la primera piedra aquí, nadie pensó que después de eso, en 30 años, no iba a haber ni luz. Cuando pensamos en el futuro, pensamos en carros voladores, ¿no es cierto? Carros voladores, teletransportación y una serie de cosas que nos vienen a la cabeza porque nos han enseñado a pensar así. Nadie piensa que en 30 años en el futuro no iba a haber ni luz. Pero Dios sí, porque Él lo ve todo. Y entonces Él hace las cosas perfectas para que su plan se cumpla. Y hoy la iglesia de San Marcos está cumpliendo con el plan de Dios.
Y mañana lo seguirá haciendo siempre que nosotros le busquemos a Él por delante de todo. Y eso es lo que importa al final, la voluntad de Él, la gloria de Él. Y entonces, vamos a ver qué nos dicen ahora sí, parte B del versículo 27 al 32. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, refiriéndose a Simeón, y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón, hermanos, recibió una promesa de Dios para salvación. No fue simplemente una promesa informativa. No le dijo, verás, tú vas a verle al Salvador, le vas a cargar en tus brazos y de ahí te mueves tranquilo y te vas al infierno. Como el resto del tema. No le prometió eso. Le dio una promesa de lo que iba a pasar. Pero si ustedes son acuciosos, recordarán qué es lo que pasa con la gente que le cree a Dios. ¿Qué pasó con Abraham? La fe de Abraham le fue contada por justicia. La misma fe que nosotros tenemos ahora en el Creador. ¿Qué nos diferencia de un Abraham o de cualquier personaje del Antiguo Testamento? Que Jesús está en el medio. Y los personajes del Antiguo Testamento se salvaron también por fe. Y también hubo gracia en sus vidas. Pero ellos tuvieron fe en un Salvador que habría de venir. Y nosotros tenemos fe en un Salvador que ya vino. Pero sigue siendo Cristo. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo fe. Sigue siendo gracia. El plan de Dios siempre fue el mismo. Que humanamente nosotros podamos ver cómo hizo las cosas de una manera en una etapa y en otras de otra manera, no significa que el plan haya cambiado ni que haya sido distinto. Siempre fue lo mismo, porque Dios es inmutable. Más de una vez, a quienes me conocen les he dicho que a mí me encanta el tema de trabajar con Dios y servirle a Él, porque con Dios las cosas son sencillas. Hay una cancha que Él me tiza y las reglas están claras. Él no me dice, verás, sí, yo te dije esto, pero ya mejor me arrepentí y ahora va a ser así. Si Dios te dice que algo es malo, seguirá siendo malo. Y si te dice que es lo bueno, lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Punto. No importa cuándo lo leas, no importa cuándo lo mires. Dios siempre es el mismo. Y entonces nosotros vemos que hay una promesa que se cumple, que el Espíritu Santo puso en el corazón de Simeón. Y además vemos algo que debe haber estremecido a la gente que estuvo en el templo. Si han estudiado un poquito de historia respecto a la cultura judía, saben que la gente entraba y salía todo el tiempo. Después de que hubo la dispersión por la última invasión Babilonia, cuando me refiero a la última, digo la última por dos razones. La una, porque fue después de la de los asirios al Reino del Norte, y la segunda, porque la invasión Babilonia a los territorios de Israel tuvo 3 etapas. ¿Sí? Estuvo 3 veces y a la tercera fue la vencida. ¿Sí? Donde se acabó todo y donde finalmente Nabucodonosor terminó por sacar el templo. Cuando hablamos de esto, la gente se dispersó y había judíos en diferentes lugares. Las sinagogas, de las que ustedes y yo hemos oído hablar, son básicamente espacios donde los judíos se congregaban para la lectura de la palabra, no para hacer sacrificios. Los sacrificios se hacían solo en el templo en Jerusalén. ¿Sí? En este caso, ¿sí? En el templo, porque esto sucedió ya en el templo en Jerusalén, porque María y José salieron de Belén y regresaron para allá, ¿sí? Para presentar al niño Jesús y circuncidarlo. Cuando estaban allá, había gente que entraba y salía como siempre. Esa era la dinámica del templo en Jerusalén. Por lo tanto, lo que Simeón no se acercó donde María y José, les dijo, oigan, ya Dios cumplió su plan. Estoy contento porque voy a morir en paz. Gracias, ¿no? Y se fue. Seguramente estaba tan contento que lo gritó. Y grita una frase que debe haber escandalizado a los oyentes. Y dijo que hablaba ya de todos los pueblos y de revelación a los gentiles. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo, como parte de su ministerio, que está narrado en el Evangelio de Juan, en Jerusalén, en Judea, de manera puntual, el primer año que solo está en el Evangelio de Juan, ¿sí? Se paró en el templo y leyó un rollo, no en la sinagoga, estaba en el templo. ¿Sí? Y lee la profecía de Isaías y les dice a todos, ¿saben qué? Y esto se cumplió el día de hoy. ¿Sí? Para que los gentiles también escuchen. ¿Sí? Por cierto, a los judíos no les ofendió que Jesús haya dicho que se estaba cumpliendo en la persona de él, sino que estaba hablando de que los gentiles también iban a ser salvos. Cuando les dijo, oigan, ¿se acuerdan de la mujer que perdió con el profeta Elías? ¿Se acuerdan ay, se me fue el nombre?
¿sí? Del lugar en donde estaba cuando Elías le dio el tema de la comida, ¿sí? Y la mujer luego tuvo su hijo, ¿verdad? ¿Sí? Y esta mujer, en medio de la hambruna que vivía el mundo de aquel tiempo, fue bendecida por Dios, ¿sí? Y se le dio alimento y se le dio descendencia. Era gentil. ¿Se acuerdan? Y también les dijo, ¿se acuerdan lo que pasó con Naamán? ¿Sí? Le mandó a meterse 7 veces en el río para que también se sane de la lepra. ¿Naamán era judío? No, era gentil. Y entonces Jesús les mostró que Dios estuvo obrando en la vida de los gentiles desde el Antiguo Testamento y eso a los judíos no les gustó. ¿Por qué? Porque ellos siempre creyeron que su salvación era un tema de linaje. Yo nací judío, soy salvo, porque mis papás son judíos. Punto y final de la novela. ¿Sí? Entonces, en este momento, Simeón también les dice a todos, incluidos los judíos, bendito lo que está pasando, gloria a Dios, porque ha venido salvación incluso para los gentiles. Más de uno se debe haber ofendido terriblemente. Sí, la viuda Sarepta, ahora ya me acordé. ¿Sí? Entonces, en todo este tema, ¿sí? Vemos cómo Dios empieza a obrar y proyecta las cosas muchísimo más allá de donde la gente ve. Yo no sé si Simeón entendía lo que estaba diciendo cabalmente, pero tenía algo que Dios puso en su corazón. Y las implicaciones de lo que estaban diciendo iban a ser universales. Porque si nosotros pensamos que el evangelio para los gentiles comenzaba en el ministerio de Pablo, estamos equivocados. Porque esto fue mucho antes de que Pablo siquiera se haya encontrado con Jesús en el camino de Damasco, porque Jesús todavía ni se moría, era niño. Y peor resucitar hasta ese momento del tiempo, pero ya se estaba hablando del evangelio a los gentiles. Por eso, cuando nosotros oramos para empezar un estudio, para empezar una predicación, pedimos la guía del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que revela las cosas a los corazones. De otra manera, uno puede leer esto como una novela sin que nada cambie. Pero nosotros no estamos aquí, como vimos hace un rato, para entretenernos leyendo novelas. Hemos venido a escuchar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo impacte su corazón y el mío. Para eso estamos aquí. Lo mismo pasó con Simeón. Y entonces, no sabemos en realidad cuánta gente más estuvo presente, pero ciertamente impactaba. ¿Cómo sabemos que impactaba? Porque los mismos José y María se estaban comiendo esto. Acuérdense que ellos también eran judíos y creían lo mismo que los demás judíos del pueblo del que venían. Versículo 33 dice, José y su madre, María, no a la madre de José, no, sino a María la madre de Jesús, estaban maravillados de todo lo que se decía de él, es decir, de él, Señor. Oye, ¿qué estás diciendo? Si es un bebé de 8 días, ¿qué está pasando con todo esto? ¿Sí? Ellos estaban impactados. Y Simeón continuó, versículos 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento, de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando leemos esto es inevitable correr en el tiempo hacia adelante para encontrarnos con la parte final del ministerio terreno del Señor. ¿Sí? Porque pues todos hemos oído ese tema de que una espada va a traspasar el corazón de una madre. Y definitivamente debe ser una cosa espantosa, ¿verdad? Sí, cuando, como los padres y las madres nos sentimos igual, estemos claros, ¿sí? Madre solo hay una, dicen, y eso es cierto, ¿sí? Pues nosotros no les llevamos al bebé en nuestro vientre, ¿verdad? 9 meses. Hay un vínculo especial con nuestras madres. Y si es que nuestro hijo se lastima, los padres sufren, pero la mamá lo siente de una manera especial. No importa qué edad tenga su hijo, eso es cierto. Imagínense cómo se sentiría María, efectivamente, cuando vio a su hijo, al Señor Jesucristo crucificado, clavado en una cruz, por nada, porque nunca hubo una razón en términos humanos valedera para ese castigo. Sin embargo, ahí estaba. Entonces, realmente, María no tenía ni idea de lo que iba a venir después, ¿verdad? Entonces, cuando le dijo esto, le debe haber escuchado. O sea, lo voy a guardar por acá en alguna parte, pero definitivamente no lo iba a tener presente. Sin embargo, lo más importante de todo esto es recordar la misma obra de Cristo, porque si bien le dolía a María, le dolió a sus discípulos y todo lo que pasó, el personaje y el centro de esta historia siguen, al igual que en lo que leímos ahorita, sin ser ni María, ni los discípulos, ni ningún otro seguidor. El centro seguía siendo Cristo. Y sigue siendo Cristo como la palabra nos enseña en cuanto al sacrificio. Si la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8, que es el canto de Jesús, le dicen algunos, nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
Y no solamente una muerte cualquiera, sino muerte de cruz. La manera más vergonzosa y humillante de muerte de aquel tiempo, y seguramente hoy pega en el poste, fue la que el Señor Jesucristo padeció para salvarnos a nosotros y gloria de su Padre. El Espíritu Santo estaba cumpliendo claramente lo que había de pasar y estaba diciendo aún cosas que todavía no habían sucedido, pero que vendrían. Cuando le advirtió por medio de Simeón y les dice a toda la gente de ahí, en este caso a María y José y los que le escuchaban, que Jesús estaba para tropiezo y para levantar. ¿De qué está hablando con este bebé? Juan 1:11 nos recuerda, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces se convirtió en tropiezo para la tradición. Por eso los judíos no le podían ver ni dibujado, porque se encontraron con una enseñanza que no era la que ellos estaban predicando. Ellos decían, ¿saben qué? El resto del mundo apesta, nosotros somos los únicos. Y cuando les utilizo este término es cierto, para los judíos el resto del mundo era inmundo. ¿Sí? Los gentiles somos inmundos para los judíos, por el único hecho de no ser de su linaje, porque es todo lo que les marca diferencia. Entonces, en este caso, cuando Jesús les vino y les dijo que la salvación venía por otro lado, les resultó terrible. Y estremeció las fibras más sensibles del judaísmo. Y en este caso, ¿sí? Vamos a ver cómo esa palabra que resultó ser profética sobre lo que habría de venir, sobre lo que dijo Simeón, al final igual termina cumpliéndose en su totalidad. Nosotros ya lo leemos, lo hemos estudiado, lo sabemos y lo conocemos. Por eso debemos dar gracias a Dios por su gracia. Hoy también en la clase de formación bíblica hablamos justamente de la importancia de esta mezcla perfecta de la fe y de la gracia, ¿verdad? Que es maravilloso entenderlo así. Nunca se olvide usted que sí, la salvación es por creer en Cristo como tu Salvador, eso es cierto, eso es fe, pero esa fe vino a su corazón por gracia, porque usted solito no podía creer eso. Así de sencillo. Esa gracia, ese regalo no merecido, es el que marca la diferencia en mi vida, y por eso la gloria es solamente para el Señor. Finalmente, la narración bíblica nos presenta la vida de Ana, ¿sí? De quien sabemos muy poco, así como muy poco sabíamos de Simeón. Aquí se nos dice de qué tribu venía, de quién era su padre. Fuera de eso, en los registros bíblicos no hay nada más, ¿sí? Algunos recursos ¿sí? Fuentes históricas hablan de algunos elementos más sobre la vida de esta profetisa. La verdad no voy a entrar en detalle de eso porque no sabemos de ciencia cierta si eso no es. Pero al final del día lo que importaba no era de dónde venía, sino lo que iba a pasar, ¿sí? Sobre Ana, varias cosas que mencionar. Versículos del 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracia de Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban redención en Jerusalén. Muy bien. No sé si a ustedes les gustan las matemáticas, a mí sí. ¿Sí? Entonces resulta que ella estuvo 7 años casada desde su virginidad, ¿no es cierto? Se perdió su virginidad de una edad y estuvo 7 años casada. Tenía 84 de viuda. 91, ¿no es cierto? Excelente. Más o menos, ¿a qué edad se casaban las jóvenes judías de aquel tiempo? 13, 14, 15 años. ¿Sí? Vamos a suponer 14. 14 más 91, 105 años. De 105 años de edad, 84 estuvo sirviendo en el templo después de que enviudó. Creo que había una vida consagrada ahí, ¿verdad? ¿Sí? Había dedicado una vida al servicio. Eso es importante tenerlo claro, porque Dios obra de muchas maneras y en este caso obra a través de una mujer de testimonio dentro de los mismos judíos. ¿Sí? No era una parecida cualquiera, ¿sí? Una judía convencida, practicante, que todos los demás evidentemente conocían, después de haberla visto 84 años en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces estaba consagrada y lo vemos muy claro. Y además de esto, podemos extrapolar una verdad importante, ¿sí? Era una mujer de Dios porque el Espíritu Santo también se estaba moviendo en la vida de Ana. Y ustedes dirán, ¿y usted, Sebastián, de dónde se sacó si la narración bíblica? A diferencia de Simeón, no dice explícitamente que Ana fue movida por el Espíritu Santo. Y esto es sencillo. Si yo me voy a la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 3, me encuentro con una frase que es muy clara. Por tanto, dice la palabra de Dios, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y fundamentalmente, y póngame atención, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Punto. Por lo tanto,
Ana no podía haber profetizado sobre el Señor y expresarse como se expresó del Señor Jesucristo de no haber mediado la obra del Espíritu Santo en su vida. Así de fácil. Esa es la razón. El Espíritu le movió y además pasó porque nos dice que pasó al mismo tiempo. Simeón y Ana estaban en el mismo lugar, en el mismo instante. Y la narración bíblica lo recoge porque eso era importante. La obra del Espíritu Santo ya era una realidad y siempre lo fue. Que recién lo estaban conociendo en términos de tiempo, es cierto, porque no lo habían diferenciado, todavía no terminaban de entenderlo como en su real dimensión hasta ese momento, pero ya estaba ahí y siempre estuvo. Por eso les recordaba también hoy temprano que una de las primeras controversias de la primera iglesia tenía que ver justamente con el tema de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad no es sencilla de entender. Pero nosotros sí tenemos que regresar a la palabra de Dios para que la palabra nos explique la Trinidad. Y cuando uno lee el primer capítulo de Juan, la palabra nos dice que en el principio era el verbo, hablando de Jesús, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús no es un ser creado, el Espíritu Santo no es un ser creado. El Dios Trino siempre estuvo, siempre está y siempre estará. ¿Sí? Y entonces, de una cosa tan chiquita y de un evento que parece tan superfluo, llegamos a la verdad fundamental de que el Espíritu Santo estaba obrando y de que era una realidad. Y eso nos lleva a una gran doctrina que es la doctrina de la Trinidad. Por eso les decía yo que no hay porción bíblica que pueda ser considerada menor dentro de la narración y de lo que Dios nos ha dejado. La obra del Espíritu Santo, ahora llamando, convenciendo y equipando, es la misma de antes. Porque así como lo hizo con Ana y con Simeón, también lo hace con usted y lo hace conmigo ahora. ¿Sí? De nosotros no se escribirán libros en este tema, pero eso nosotros no estamos aquí para inspirar libros, sino para obedecer el plan divino de Dios. ¿Sí? A mí me llegó una publicidad recién en redes sociales que dice algo como que su historia no quede en el olvido. Nosotros escribimos el libro de su vida, le mandamos 52 preguntas, nos reunimos 3 veces y luego le entregamos un libro que dice La vida de Sebastián Maldonado. Ay, qué bonito, dije yo. Qué interesante, ¿no? El punto aquí es que ninguno de nosotros está aquí para que nos escriban un libro sobre nuestras vidas, ni siquiera para que lo hagamos nosotros mismos, sino que estamos aquí para que Dios sea glorificado. Y si por algo me gustaría a mí que me recuerden, es por haberle dado la gloria a Dios en mi vida. Punto. Y le invito a que usted le pida lo mismo al Señor. Nada más ni nadie más. Nuestros nombres tienen que borrarse en el camino, porque no es ese el sentido. Solamente la gloria del Señor. Y entonces, cada detalle, cada momento, instante de la vida del Señor Jesucristo es un canto al amor de Dios. Ese Dios que se encarnó para habitar entre nosotros, para enseñarnos el camino, para invitarnos a seguir sus pasos en todo momento y en todo lugar. Es el mismo que obró en Simeón y Ana, quienes recibieron esa revelación especial del Espíritu Santo para reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Y nosotros hoy en día también le hemos reconocido como el Mesías prometido, que ya vino, que ya caminó entre nosotros y que hoy vive y reina por la eternidad. Porque sí, porque algunas personas dicen ahorita es que Jesús todavía no está reinando, eso es falso. Jesús ya está reinando. La palabra de Dios nos dice que Él subió al trono y se sentó. Él está reinando. Que falten cosas por cumplirse para el final de los tiempos, esa es otra historia y otra conversación. Pero Cristo ya reina. Como dice el pastor Miguel Núñez, la eternidad ya la estamos viviendo, simplemente que estamos de este lado de la gloria. Y cuando cerremos nuestros ojos y muramos, estaremos del otro lado de la gloria. Pero la gloria al fin. La certeza de saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Jesús nos muestra la rutina de hacer las cosas de una manera extraordinaria. Todo lo que Él hizo fue extraordinario, nada estuvo de más. Y es la misma invitación que nos hace a nosotros cuando nos invita a emular su ejemplo. Yo quiero invitarles hoy a que ustedes lean la palabra de Dios. A que si ya la leyeron, la relean. Y si ya la releyeron, la estudien. En ese orden. Lean, relean y estudien. Y si es que existe la palabra, reestudien otra vez. Nunca el Espíritu Santo va a dejar de revelar la voluntad de Dios por medio de la palabra. Jamás. Cada vez que la lean, serán ministrados. Cada vez que la lean, serán impactados. Cada vez que la lean, aprenderán algo más de Dios. Pero que eso no se quede ahí. No se quede usted con el conocimiento que ha logrado acumular. Gloria a Dios por lo que les ha enseñado.
Pero más gloria a Dios le va a dar usted cuando usted comparte esa verdad revelada con más gente. Ahí sí, ahí se completa el círculo. Cuando usted le dice a la gente y le comparte a la gente lo que usted recibió de gracia, dándole a la gente de gracia. Yo le invito a que usted medite en todo lo que se lleva cada domingo, en sus estudios devocionales diarios, en sus cultos familiares, y que eso de ahí no se quede solamente en la nutrición de la familia, hablar en términos espirituales que está muy bien, sino que permita que otras personas puedan ser ministradas por esa fe que Dios le ha dado a usted. Y que eso impacte la vida de la gente. Porque eso mismo permitió que usted esté sentado aquí ahora. El testimonio de alguien más que decidió dar el paso de fe a no quedarse solo con lo que aprendió, sino que lo compartió con otros. Ese es el sentido final de todo esto. El plan de Dios es perfecto y se cumple de una manera soberana. Yo les invito a que ustedes y yo seamos parte de ese plan y que no pongamos ningún detalle como menor, sino que demos la gloria a Dios en absolutamente cada detalle de nuestras vidas. Oremos para pedirle a Dios que eso haga en nuestras vidas hoy. Padre amado, gracias por darnos la bendición de poder abrir tu palabra y de escudriñarla, Señor, una y otra vez. Permítenos entender, Señor, con precisión lo que tienes para nosotros. Padre amado, anhelamos de hacer tu voluntad. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros hoy, Señor. Te damos gracias por permitirnos alabarte y glorificarte, Padre, bajo las circunstancias actuales y bajo cualquier circunstancia futura. Tu nombre será glorificado siempre. Gracias, Padre amado, por permitirnos ser parte de esa obra. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. Guíanos, por favor, dirígenos, muéstranos, fortalécenos y perdónanos por nuestros errores, Señor, para que podamos caminar en humildad y en sencillez siempre. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tomado de la carta a los Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.